y en medio de esto somos una iglesia Cristo abarcante, comprometida con hablar la verdad de Jesucristo, con la verdad de Jesucristo, lo que Él quiere hablarnos a nuestras vidas. Así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17, y el día de hoy quiero hablarte y animarte sobre esta increíble idea de poder relacionarnos con Dios y el por qué es necesario que tú y yo desarrollemos la habilidad de poder reconocer su voz, ¿no? ¿Te ha pasado que, no sé, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, alguien te habla y ni siquiera tienes que voltear a ver quién te está hablando, inmediatamente identificas quién es a través de su voz? Lo mismo pasa con nuestro Dios, ¿verdad? Dios habla, pero tenemos que desarrollar esa habilidad de poder identificar con claridad su voz. Y antes de entrar al versículo que vamos a estudiar, déjame platicarte esto. Cuando era niño, o sea, hace como 5 años más o menos atrás, y salíamos con mis papás y íbamos a la casa de algún tío, de alguno de los amigos de mi papá, y obviamente yo en esa, no sé qué palabra usar, pero empezaba a hacer cosas que no tendría que estar haciendo, ¿verdad? Empezaba a brincar en lugares donde no tendría que estar brincando, a romper cosas que no tendría por qué estar rompiendo, ¿verdad? Y mi papá tenía esa mirada característica en la cual él no tenía que decir ni una palabra, ¿no? Yo solamente sentía esa mirada penetrante con ese enfoque un tanto diferente que suelen dar los papás, y yo sabía que era momento de, ok, ya, ¿verdad? Porque sabía lo que significaba esa mirada, sabía lo que representaba el no hacerle caso a esa mirada. Ahora, este punto es interesante porque el yo saber lo que significa esa mirada fue el resultado de una relación y de pasar tiempo con él, en donde pude conocerle y pude reconocer el lenguaje de su mirada. Ahora, yo le he hecho la mirada, esa mirada que mi papá tenía a uno de estos niños, y es como, ¿qué tiene? ¿No? Es como, porque no entienden ese lenguaje, ¿verdad? Porque quizá la convivencia entre semana no es la suficientemente cercana como para que ellos entiendan que ese es mi lenguaje de decir ya estuvo, ¿verdad? Ya ponte en paz, ¿no? Pero con esto en mente, hay un pasaje en Mateo capítulo 17 que nos describe un momento en el que Jesús decide tomar a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva, como era la costumbre de Jesús, a un monte para poder estar apartados. Se lleva a los 12 discípulos, pero toma específicamente a estos 3 para tener un poquito más de, por decirlo así, un poquito más de cercanía, de intimidad. Está en un momento en el que Jesús está por experimentar ese camino hacia la cruz. Ahora, este momento es el momento en el que Jesús aparece hablando con Elías y con Moisés, y es un momento glorioso. Y mientras esto está pasando, dice el texto lo siguiente. Entonces, acompáñame a Mateo capítulo 17. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, dice el versículo. A él oíd, y marca esa a él oíd, ¿verdad? Y quiero que medites en esto. Parecen palabras muy sencillas, pero de todas las cosas que
esta voz, que era la voz del Padre, pudo haber dicho en ese momento de todas las instrucciones que esa voz pudo haber dejado a sus discípulos. Por alguna razón, Dios decide hablar y dejar que estos 3 discípulos escuchen esta instrucción. Escúchenlo a Él. Ojo, pudiendo haber dicho, haber dejado que pudiendo esa voz haber dicho: tengan ánimo, tengan fe, no se preocupen, yo estoy con ustedes, todo va a estar bien, no sé, cualquier otra cosa. Lo más importante, lo que la voz del Padre quería que estos 3 discípulos escucharan en ese momento fue exactamente eso. Escuchen a Jesús, escuchen a mi Hijo amado. Entonces esto me habla que no hay cosa más importante y con la cual yo tenga que estar con mis oídos más abiertos, como en aquellas cosas que Jesús tiene que decirme para mi vida. Y necesitas saber esto. Dios habla todo el tiempo. Dios habla todo el tiempo. El problema es que muchas veces yo no tengo ni la paciencia, ni quizá el interés. No vengo con la expectativa de que verdaderamente Dios está dispuesto a hablarme algo con el propósito de que mi vida sea dirigida hacia su voluntad. Y no es en un tono de condenación, pero ¿cuántos de los que hoy estamos aquí nos despertamos sabiendo que era un domingo en la mañana, que nos dirigíamos probablemente a la iglesia y nuestra oración fue: Dios, ¿qué vas a hablarme hoy? Dios, ¿le hablaste al pastor en la semana para que ahora él me hable? ¿O para que tú me hables a través de él? ¿Cuántos venimos con esa expectativa? Y me incluyo en esto. Y te repito, no es en un tono de acusación, no es en un tono de juicio, pero muchas veces caemos en una rutina. Tal vez la lucha que tuviste hoy en la mañana fue: ¿voy o no voy a la iglesia? Ayer me dormí hasta las 11, 12 de la noche por la actividad que hubo. Qué cansado. Mejor me quedo a dormir hoy, a descansar. Y está bien. Te repito, no es en un tono de juicio. Porque a lo mejor sí necesitas descansar. Porque a lo mejor tu cuerpo te está demandando un poco de cansancio y está bien. Creo que también es sano poder hacer caso a ese tipo de señales que te manda de repente el cuerpo, pero no sé si tiene sentido esto, ¿no? ¿Cuántas veces verdaderamente llegamos a este lugar con una expectativa de que Dios va a hablarme? Independientemente de quién está aquí, pero muchas veces nos volvemos más en calificadores de sermones, ¿cierto? Y si pudiéramos estar en un tipo reality, La Voz México, donde volteamos nuestras sillas, si nos gusta el sermón la volteamos y si no nos gustó no apretamos el botón. Y hoy no me gustó. Hoy sí estuvo increíble, gloria a Dios. Hoy más o menos. La alabanza, ¿quién va a tocar? Y olvidamos estos detalles. Y muchas veces creo que nos gusta ir con esta bandera diciendo: el cristianismo no es una religión, es una relación. Pero con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de ver las cosas, terminamos cayendo en lo que decimos que no es, en religión. Entonces, necesitamos saber esto. Dios habla todo el tiempo. Y Dios habla, y quiero
que medites en esto, pero yo creo que es posible escuchar la voz de Dios hoy. Que Dios no se quedó en silencio, que Dios no se quedó mudo, sino que es posible escuchar su voz, reconocer el tono de la voz de Dios. La voz de Dios es una voz que desde la eternidad ha sido constante, que no se detiene, que viene como un río muchas veces y se deja escuchar y nos da de su sabiduría y de su gracia. Dios es un Dios que habla con la intención de que oídos atentos le escuchen. Dios es un Dios que habla con la intención de que oídos atentos estén escuchándolo. Y déjame aclarar esto, pero Dios no habla para traer nuevas revelaciones. Esto quiero que quede muy claro. Si tú vienes conmigo y me dices, Quique, Dios me dijo que el 24 de diciembre del 2021 va a regresar, créeme que eso fue la voz de no sé quién, pero no fue la voz de Dios. Porque Dios no se contradice a lo que Él ya ha decidido revelar aquí. Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pero sí habla y nos deja escuchar muchas veces su voz, algunas veces a través de un simple susurro apacible, pero otras veces es tan fuerte y clara como un trueno. Y aunque no hay una regla, aunque no hay una fórmula exacta o un método específico que yo pueda escuchar para escuchar su voz, si hay un elemento que necesita existir en mí y que se encuentra cuando aprendo a estar atento y presente a su voz. Sería increíble, sería fascinante, o creo que le quitaría lo increíble y lo fascinante, que a través de un método pudiéramos escuchar esa voz de Dios hablándonos. Que simplemente juntáramos ciertos elementos y pusiéramos una luz tenue y música suave, música ligera o música, no sé cómo llamarle a eso, y incienso, ¿verdad? Y hacer todo un ritual y mágicamente la voz de Dios apareciera, como ocurrió con estos discípulos. Pero no. Esa voz es audible cuando tú y yo prestamos atención, cuando tú y yo verdaderamente estamos dispuestos y atentos y presentes a la voz de Dios. Sabes, ya se va a acabar el año, pero cada año yo trato tiene como 3 o 4 años de encontrar una frase, un versículo que me recuerde algo acerca de Dios. El año pasado fue no camina solo, ¿no? El año pasado fue ese, como la palabra que Dios me dio. Algunos lo conocen como una palabra rema, ¿no? Puedes conocerlo de otra manera, pero el año pasado Dios me habló y me dijo, no caminas solo, no caminas solo. Y todo el año me estuve repitiendo eso en diferentes circunstancias por las cuales pasé, no caminas solo. Este año fue atento y presente a su voz, atento y presente a su voz, y durante todo este año 2021 me he repetido eso, Quique, atento y presente a su voz. Atento y presente a su voz, porque Dios habla, porque su voz no ha guardado silencio, porque Él constantemente quiere hablarnos, hablarte a tu vida. Lauren Kushner, algo así, es un rabí reformado. En uno de sus libros escribió esto: hay una voz divina irrumpiendo en nuestro mundo todo el tiempo.
la podemos escuchar cuando prestamos nuestra atención. Hay una voz divina irrumpiendo en nuestro mundo. Y si puedes meditar en esto, hazlo, pero ¿qué tan diferente sería tu vida? ¿Qué tan diferente sería nuestra vida si viviéramos verdaderamente conscientes de que la voz de Dios es audible? ¿La conoces? ¿Puedes identificarla? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen. ¿Cómo suena la voz de Dios para ti? A lo mejor hay quien no tiene ni idea de cómo suena esa voz. Pero hoy puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Y te repito, no hay una fórmula, no hay un método. Empieza a través de la relación que tú logras desarrollar con Él. Y no lo sé, no sé cuántas veces en mi vida Dios ha hablado y por estar distraído he olvidado cómo es el tono de su voz. Y sabes, muchas veces esa voz interrumpe en mi vida o irrumpe en mi vida, no con nuevas instrucciones, no con diciéndome, Quique, tienes que hacer esto, Quique, ánimo, Quique. No, muchas veces la voz de Dios viene a mi vida preguntando, ¿dónde estás? La misma pregunta de hace no sé cuántos miles de años en el jardín, haciéndome a mí, Dios, Quique, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, preparando un sermón para el domingo, porque ya es sábado Señor, aquí estoy en medio de esto, aquí estoy haciendo esto, aquí estoy haciendo esto. No. ¿Dónde estás? Señor, donde tú me trajiste, no. ¿Dónde estás? Y quizá es la pregunta que Dios te está haciendo hoy. ¿Dónde estás? ¿Por qué has olvidado el tono de mi voz? ¿Por qué no me haces caso a mi voz? Apocalipsis 3:20, ve para allá. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ojo, porque este no es un versículo para nuevos creyentes. Este no es un versículo para ir y evangelizar. Si te das cuenta, está hablando a las iglesias. Es el mensaje a la Odisea, a gente que ya pertenece a la iglesia. Y le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si uno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y qué curioso que habla de esto, de cenar con él, ¿no? Porque esto habla de intimidad, esto habla de relación, esto habla de pasar tiempo juntos, conviviendo, comunicándonos. Y sabes, la Biblia nos presenta la historia de un Dios que ha hecho todo lo necesario para poder tener comunión y comunicación con sus hijos. De esto se trata todo este libro, de un Dios haciendo lo que sea necesario para poder tener una relación contigo, de cenar contigo, de estar a la mesa contigo.
Y estoy seguro que todos anhelamos escuchar esa voz, pero pocos estamos dispuestos a hacer un alto para estar presentes y atentos a su voz. Todos queremos escuchar cuál es la voluntad de Dios, pero pocos estamos dispuestos a dejar nuestra propia voluntad. Y muchas veces somos nosotros mismos los que interferimos y nos volvemos un obstáculo que impide que la voz de Dios sea escuchada. Nosotros mismos. Ahora, ¿cómo sé que es la voz de Dios la que estoy oyendo? ¿Cómo sé que es Dios hablándome? Estudiando para esto, leía un comentario y el teólogo que desarrolla esto hacía referencia y decía: la voz de Dios es una voz que, sin importar lo que Él diga, siempre va a quebrantar tu corazón. No importa lo que Dios diga, cuando Él habla siempre va a producir un efecto profundo, transformador en tu corazón. Y me encanta porque Hebreos 4 nos da una característica increíble de esta voz. Entonces ve ahora para allá, ve a Hebreos 4:12. También probablemente es un versículo que conozcas bien. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, muchas veces cuando leemos este versículo y decimos porque la palabra de Dios es viva y eficaz, automáticamente lo relacionamos con este libro, pero en el contexto del tiempo, en este tiempo cuando el autor de Hebreos escribe estas palabras, no había una Biblia como la que nosotros conocemos hoy. Había la Torá, había los salmos, había los profetas, pero no una Biblia como esta. De hecho, la palabra palabra, no recuerdo si lo puse, pero la palabra que se utiliza aquí no se refiere únicamente a una palabra escrita, sino a una palabra que sale del aliento de alguien, ¿no? Entonces el autor de Hebreo está hablando también de esa voz que no solamente estaba registrada en ese momento en la ley, en los salmos, en los profetas, sino en la voz misma que salió del aliento de Dios. Pero quiero que veas esto. La palabra de Dios siempre va a quebrantar tu corazón y va a llegar hasta las fibras más sensibles de Él. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo esto tu corazón fue conmovido? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste escuchar la voz de Dios a través de estas palabras y tu corazón verdaderamente fue quebrantado y expuesto y penetró lo más profundo? Porque, sabes, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. No dice algunas veces puede llegar a ser viva, no dice algunas veces puede llegar a ser eficaz, no, es lo que es. Pero ¿cuántas veces nos exponemos de tal forma que estamos atentos y presentes a la voz de Dios? Y me encanta cómo lo dice: deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, porque su voz tiene el poder de romper todas las barreras de defensa que yo haya podido levantar. Y su palabra llega ahí, alcanza lo más oscuro y sensible de mi corazón y lo quebranta, pero al mismo tiempo lo sana y lo limpia y lo restaura. Y quiero que medites en esto, porque Él es el buen pastor. Y su voz no es una voz
de condenación. Su voz es una voz que aunque expone nuestro corazón y puede en ocasiones herir el alma, porque al final de cuentas esa es la función de una espada, ¿no? Herir, y dice la Escritura, llega y rompe el tuétano. ¿Alguna vez has visto una fractura expuesta de un mago? ¿Es experta en eso? ¿No? Pero cuando tú estás jugando fútbol o tocho o fútbol americano y se rompe un hueso, no estás como, mira, se me rompió la pierna. Pues no. Ay, qué rico se siente, se me partió el hueso y no. Gritas de dolor. Es profundamente doloroso, te dan ganas de vomitar, te privas del dolor. Y muchas veces exponerte a la palabra es eso. Es doloroso. Te carcome, es como echar sal o limón sobre una herida. Y quizá por eso muchas veces no nos gusta exponernos a la palabra, porque terminamos siendo justamente eso, expuestos. Se exponen nuestras intenciones, se expone nuestro pecado, expone lo mal que estamos. Pero muchas veces es más fácil apuntar y señalar quién está mal. No, es que es fulanito. No, es que es mi pasado. No, es que es mi presente. No, es que son las circunstancias las que me rodean. Y la Biblia, y cuando verdaderamente te expones a la palabra nos lleva a ese punto donde tenemos que reconocer y decir, no, soy yo, es mi propio corazón. Entonces, aunque en ocasiones el exponerte a su voz significa salir herido, salir expuesto, pero no es para matarte, sino para sanarte y darte vida. Y si quieres verlo así, la palabra de Dios es como el bisturí de un cirujano que rompe y lastima para poder llegar al lugar al cual tiene que entrar y sanar e intervenir. Una de las cosas más increíbles que yo creo que Dios me ha dado al darme la oportunidad de ser papá es que he podido entender mucho de mi relación con Él. Y en ocasiones he tenido que darle un buen regaño a mi hija y hablarle fuerte por hacer cosas que no está bien que ella esté haciendo. Y aunque mi voz suena así como, hey, Emily, ya, ponte en paz. Y digo, casi darle nalgadas, no porque no crea que esté bien, sino porque muchas veces mi voz es suficiente como para que ella entienda que, ok, creo que papá ya está un poco molesto con esto. Pero aunque mi voz suena así, ella sabe, o ella entiende que yo no quiero hacerle daño. Y aunque muchas veces tengo que hablarle fuerte, la realidad es que detrás de eso hay ternura y hay amor en mis palabras. Si yo no le amara, le dejaría que hiciera lo que quiera. ¿Te quieres acabar el bote de crema de cacahuate? Acábatelo. O sea, ¿a mí qué? ¿Quieres meter el tenedor en el enchufe de la luz? Mételo. A mí no me va a dar toques, te va a dar toques a ti. ¿Quieres tomar decisiones en base a tus emociones? Pues mira, tómalas. Yo no voy a pagar las consecuencias de eso. Y si vienes y me dices, perdón, ayúdame, sabes que no. No. Y muchas veces Dios es así. Muchas veces Él tiene que hablarnos y hablarnos fuerte, pero no para herirnos, no para lastimarnos, no para condenarnos, sino porque Él sabe que estamos yendo en una dirección equivocada, en una dirección que no nos conviene. Y esa es la voz de Dios.
Una voz que aunque nos quebrante el corazón, nos hace correr a Él en busca de refugio. Pero si no conozco al Padre, si no conozco el tono de su voz, si no conozco esa voz que ha quebrantado mi corazón, entonces ese refugio no va a lucir ni atractivo ni seguro, y por lo tanto voy a huir de esa voz. Y no sé si logras captar esto, pero todo regresa a la relación. Apocalipsis 3:20. Cenaré con Él y Él conmigo. Todo regresa a la relación, todo gira alrededor de la intimidad que yo logre verdaderamente desarrollar con Dios. Si no hay intimidad entre Dios y yo, si no hay comunión entre Dios y yo, entonces identificar el tono de su voz va a ser imposible. Y quiero dejarte con esto. Marcos 3:14 dice que Jesús llamó a 12, y pon atención a esto. Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él, en primer lugar, estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Chécate el orden en el cual este llamado tiene efecto. Primero para que estuvieran con Él y después de estar con Él, ahora sí, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Y en medida que entiendo que el anhelo del corazón de Dios es que yo esté con Él, entonces mi vida va a ser transformada. Porque mi corazón latirá al ritmo de su corazón. Su lenguaje será mi lenguaje, su voz será algo que entonces voy a poder reconocer y voy a poder seguir. Y no sé si estás conmigo en esto, pero yo anhelo esa voz todo el tiempo. Yo anhelo esa voz todo el tiempo. ¿Y sabes por qué la anhelo? No porque sea súper espiritual. Yo anhelo la voz de Dios en mi vida no porque sea súper maduro en la fe, todo lo contrario. Yo anhelo esa voz en mi vida porque ya me di cuenta de lo necio, de lo torpe, de lo inseguro, de que soy capaz de echar a perder por mí mismo mi propia vida. Ya comprobé que yo no soy tan bueno, ni tan experto, ni tan sabio como creía ser. Entonces por eso yo necesito esa voz que está guiándome, esa voz que está diciéndome: Quique, por ahí no. Quique, no metas ese tenedor en ese enchufe, te vas a lastimar. Y quiero animarte a eso hoy. Antes de buscar cualquier cosa, busca su voz. Profundiza en tu relación con Él. No te conformes simplemente con conocer un sí o un no de Dios. Porque muchas veces también eso es lo que buscamos. Muchas veces nos conformamos con escuchar un sí o un no de Dios, ¿no? Muchas veces, no sé, probablemente has escuchado esto, que las respuestas de Dios a tus oraciones son sí, no o espera. Sí, no o espera. ¿Te imaginas lo aburrido que sería cualquier relación si la comunicación se basara en estas simples 3 cosas? Sí, no, espera. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes sueño? No. ¿Cómo te fue? Sí. Pero sabes, Dios es una relación. Es una relación, y como en toda relación hay comunicación. No te conformes con simplemente conocer un sí o un no de Dios. Y quiero animarte, te repito, quiero animarte. Antes de buscar cualquier cosa, busca su voz. Profundiza en tu relación con Él, porque si tienes la voz de Dios en tu vida, tu servicio en este lugar va a ser mucho mejor de lo que ya es.
Si tienes la voz de Dios en tu vida, vas a educar a tus hijos de acuerdo a la sabiduría divina, no a tu propia sabiduría o como te educaron a ti. Si tienes la voz de Dios en tu vida, amarás a tu esposa el resto de tu vida como Cristo ama a su iglesia. Si tienes la voz de Dios en tu vida, te podrás sujetar a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Si tienes la voz de Dios en tu vida. Y si aprendemos a prestarle atención a su voz, cuando lleguen momentos de prueba, cuando lleguen momentos de aflicción, vamos a poder comprobar que verdaderamente Dios ha estado siempre ahí, hablando, guiándonos, dirigiéndonos, dándonos instrucciones. Y quiero terminar con esto, la historia de Samuel, o en Primera de Samuel, capítulo 3 nos narra la historia de justamente este joven llamado Samuel, que desde pequeño su madre decidió dejarlo a cargo de un sacerdote llamado Elí. Y dice la historia que una noche, mientras Samuel está durmiendo, una voz lo despierta y su primera reacción es correr hacia donde está Elí y decirle: heme aquí. ¿Para qué me has llamado, Elí? Elí, un poco confundido, dice: hey, yo no te llamé, regrésate, vete a dormir, ¿verdad? Samuel vuelve a dormir, la misma voz lo despierta, nuevamente va con Elí, nuevamente le vuelve a decir: Elí, aquí estoy, ¿qué pasó? La respuesta de Elí es la misma: Samuel, yo no te he llamado, regrésate y vuélvete a dormir. La tercera vez que ocurre esto, Elí entiende que lo que Samuel está escuchando es la voz de Dios. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Si vuelves a escuchar esta voz, en lugar de venir corriendo conmigo, simplemente di: Señor, habla, que tu siervo escucha. Dios habla, que tu siervo escucha. Ahora, esto me llama profundamente la atención, pero ¿por qué Samuel va corriendo con Elí? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué, si una voz lo despierta, en lugar de decir: ah, caray, pues ¿quién me está hablando? La primera reacción es correr con su maestro, correr con Elí, con el sacerdote, con el que había pasado mucho tiempo Samuel. ¿Será que la voz de Dios sonaba como la de Elí, por eso la confunde y va directamente con él? Y sabes, creo profundamente que en su misericordia la voz de Dios se manifiesta de maneras tan sencillas, tan familiares, tan cotidianas. Un mensaje como este, la voz de alguien diciéndote ánimo, la voz de alguien diciéndote cómo te ayudo, la voz de alguien diciéndote: hey, ¿cómo estás? La voz de alguien llamándote fuertemente la atención porque lo que estás haciendo no está bien. Sabes, probablemente es la voz de Dios hablándote y diciéndote: hey, te amo, hey, por ahí no, hey, esto está mal, hey, agarra la onda, hey, ¿cómo estás? No menosprecies la voz de alguien más, porque el propósito de Dios es hablarte para llevarte al propósito y a la libertad que Jesús conquistó por ti en la cruz. Pero no hay nada más valioso que la voz de Dios hablando a nuestros corazones. No hay algo que merezca más nuestra adoración y nuestra gratitud que el poder escuchar la voz de Dios hablándonos constantemente. Pero tenemos que estar atentos y presentes a su voz.